Buenas noches amigos. Continuando con el curso de la Teoría General de la Administración, yo soy el tutor Jonathan Jesús Romero Medina. Hoy vamos a ver la segunda parte de la teoría clásica de la administración. Henry Fayol, el fundador de esta teoría, nos habló de los principios generales de la administración. Mencionó 14 principios. El primero de ellos, la división del trabajo. Él decía que en una organización se debe dividir el trabajo para que los obreros o empleados se vuelvan más especialistas y aumenten su eficiencia, haciendo que la organización sea más competitiva. También nos habló del principio de autoridad y responsabilidad. A más autoridad en la organización implicaría que ese trabajador tenga también mayor responsabilidad. Por un lado, la autoridad le permite al trabajador dar órdenes, le permite o le da esa facultad de dar órdenes y ser obedecido, pero también le da mayor responsabilidad, ya que se hace responsable de muchos de sus compañeros de trabajo, como también responsable al tener que reportar a su jefe inmediato. Tenemos el principio de disciplina. Dentro de la organización, los trabajadores tienen que ser disciplinados. Nos habla del principio de unidad de mando, que significa que todos los trabajadores tienen que reportarle a un solo jefe. La unidad de dirección, que significa que debe haber un plan y una dirección a seguir para cumplir los objetivos de la organización. La subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses de la empresa están sobre cualquier interés que pueda tener un trabajador. La remuneración del personal. La remuneración del personal tiene que ser justa para que los trabajadores acudan a su centro de labores motivados. La centralización. Henry Fayol decía de que la autoridad debería concentrarse en la cúpula jerárquica de la organización, es decir, en forma centralizada. La cadena escalar. La cadena escalar nos habla de la jerarquía que existe en una organización, del nivel más alto al más bajo. El orden. Dentro de la organización debe existir un orden para la materia prima, un orden para el personal, etc. Equidad. El administrador debe tratar en forma equitativa, en forma justa a todos los trabajadores para ganarse su lealtad y compromiso con la organización. Estabilidad del personal. La inestabilidad del personal genera en este una desmotivación, ya que no se siente seguro en su centro de labores. Si existe inestabilidad en el trabajo, existe rotación de personal. La iniciativa. Todo trabajador dentro de una organización debe tener iniciativa para poder emprender y asumir nuevos riesgos. Y el espíritu de equipo. Dentro de una organización se tiene que tratar de formar equipos. Un equipo es un conjunto de personas donde cada una de ellas aporta su máximo esfuerzo para lograr los objetivos de la organización. Como podemos ver, Henry Fayol nos habló de 14 principios generales de la administración.
Y él no inventó estos principios, él los recopiló de distintos autores de su época y dijo de que todo administrador debería aplicar estos principios generales de la administración dentro de la organización para poder maximizar la eficiencia y con ello lograr los objetivos de toda organización. La teoría de la administración. La administración como ciencia. La teoría clásica de la administración quiso convertir la administración en una ciencia. Quiso reemplazar los métodos empíricos rudimentarios por método científico. A la teoría clásica de la administración se le considera un enfoque prescriptivo y normativo. Esto significa que la teoría clásica nos hablaba de las funciones básicas de la empresa, de los elementos de la administración, de las funciones administrativas, de los principios generales de la administración, que todos estos componentes se daban y se deben aplicar dentro de una organización para que ésta sea exitosa. Entonces, es como hablar de la receta del pan. La teoría clásica de la administración te daban ciertos elementos, ciertas sugerencias para que tú las apliques dentro de tu organización y puedas alcanzar los objetivos deseados. Teoría de la organización. La teoría clásica de la administración nos habla que dentro de la organización lo importante es su estructura organizacional, la cual es representada a través del organigrama, donde se ve una jerarquía, una cadena escalar, desde el puesto más elevado hasta el puesto más bajo. La división del trabajo y la especialización. La teoría clásica de la administración nos dice que el trabajo debe dividirse para lograr la especialización del trabajador y así aumentar su eficiencia. La departamentalización. Como la teoría clásica de la administración se pone énfasis en la estructura organizacional, esta estructura es representada con el organigrama y en un organigrama se aplica la departamentalización, que es dividir en departamentos las distintas funciones que realiza la organización. La coordinación. Fayol nos habló de la coordinación como un subproceso dentro del proceso administrativo. La coordinación es hacer o coordinar justamente los recursos de la organización, ya sean recursos materiales, recursos humanos o las mismas actividades que se realizan dentro de la organización. Vamos a ver la cadena de mando y la cadena escalonada. Como podemos ver en el siguiente gráfico, en la parte izquierda tenemos la cadena de mando, la cual se basa en la unidad de mando, en el principio de la unidad de mando, la cual dice que todo trabajador debe reportar a un solo jefe. En este caso, el supervisor le reporta al jefe, el jefe al gerente, el gerente al director y el director al presidente. En la parte derecha vemos la cadena escalonada. Vemos una estructura organizacional representado por ese organigrama. En ese organigrama vemos 5 niveles jerárquicos. En el nivel más alto, en A, encontramos, por ejemplo, al presidente. En el segundo nivel, a los directores.
en el tercer nivel a los gerentes, en el cuarto nivel a los jefes, en el quinto nivel a los supervisores, y tendría que haber un nivel más donde encontremos a todo el personal que ejecuta las tareas de la organización. Apreciación crítica de la teoría clásica. Como habíamos mencionado en un video anterior cuando hablamos de la administración científica, la teoría clásica de la administración también fue el blanco de críticas. ¿Y qué se le criticó a la teoría clásica de la administración? Primero, que era un enfoque demasiado simplificado de la organización formal, porque sabemos que la teoría clásica de la administración se enfocó en la organización formal, dejando de lado la organización informal. Ausencia de trabajos experimentales. La teoría clásica de la administración quiso hacer de la administración una ciencia, pero solo se basaba en la observación y en la aplicación de ciertos principios en determinadas organizaciones. Se sacaban conclusiones de esa observación y se hacían principios para aplicarlos en forma general a cualquier organización. Racionalismo extremo en la concepción de la administración. La teoría clásica de la administración tenía un punto de vista muy racional y lógico de lo que era la administración y todo lo que implicaba esta misma dentro de la organización. Teoría de la máquina. Así como a la administración científica, como a la teoría clásica de la administración, se les dice que eran teoría de la máquina, que veían a la organización como una máquina donde cada función, cada parte de la organización era como una pieza de esa máquina. Enfoque incompleto de la organización. Como ya lo mencionamos, la teoría clásica de la administración se enfoca en la organización formal, dejando de lado a la organización informal. Y por último, que era un enfoque de sistema cerrado, es decir, veía la problemática de la organización pero en forma interna, sin considerar los factores externos que afectan a toda organización. Por eso se le criticaba que era un enfoque de sistema cerrado. El enfoque prescriptivo y normativo de la teoría clásica. En la siguiente imagen podemos ver que la teoría clásica de la administración daba 14 principios generales de la administración, entre ellos la división del trabajo, la especialización, la unidad de mando, la amplitud de control. Todos estos principios que se aplicaban a la organización formal de la organización hacían que ésta obtuviera una máxima eficiencia. Por último, hablemos una confrontación de las teorías de Taylor y de Fayol. Taylor, mayor representante de la administración científica, y Fayol de la teoría clásica de la administración. Taylor, como ya dijimos, el mayor representante de la administración científica, la cual le daba mucha importancia a las tareas y decía que para incrementar la eficiencia de la empresa por medio del aumento de la eficiencia del nivel operativo, es decir, si estudiamos las tareas y hacemos que los trabajadores sean más eficientes, vamos a incrementar en su conjunto la eficiencia de la empresa. En cambio, Henry Fayol, que es el mayor representante de la teoría clásica de la administración,
la cual le daba gran importancia a la estructura de la organización, decía: aumentar la eficiencia de la empresa por medio de la forma y la disposición de los órganos componentes de la organización y de sus interrelaciones estructurales. Bueno amigos, eso ha sido todo con respecto a la teoría clásica de la administración. En un futuro video les hablaré de algunos ejercicios con respecto a este tema, pero además de la teoría de las relaciones humanas, que pertenece al enfoque humanista de la administración. Espero sus sugerencias, espero sus comentarios. Muchas gracias por su tiempo.